Buenas noches y bienvenidos. Vaya día de pánico que se ha vivido hoy en los mercados. La palabra rescate ha vuelto a estar en muchas bocas, no digamos en todas las bocas porque tampoco. O sea, en la boca de algunos agoreros, algunos que creen que porque en algún momento han acertado lo que podría estar viniendo, pues se han dedicado a hablar, pues incluso a ponerle fecha a ese rescate. Hablan de junio. También, como no podía estar callado, nada menos que el expresidente Zapatero se ha atrevido a poner encima de la mesa el rescate de España y también más o menos para junio. Se ve que ha leído al anterior y ha repetido el mensaje. Pero bueno, realmente hoy se ha vivido un día de pánico, después se ha ido suavizando la cosa. Es verdad que han saltado todas las alarmas, de hecho en el Congreso de los Diputados, que había hoy sesión de control, después lo veremos, pues la verdad es que las caras de todos, la oposición incluida, pues era de bastante funeral y no es para menos. Ha sido tan alarmante lo que ha ocurrido, pues que después de muchas semanas sin hacerlo, concretamente 9 semanas y medio, y no es el título de la película, sino de una película, sí, pero de bastante terror, bueno, pues el Banco Central Europeo ha vuelto a comprar deuda española y, lógicamente, la prima de riesgo y la caída de la bolsa pues se han relajado bastante. Les recuerdo que España ha superado esta mañana los 500 puntos, que se suponía, pues que se supone que es un listón pues muy preocupante. Grecia sigue siendo el mayor factor de inestabilidad, aunque nuestros bancos y nuestras cajas y también el endeudamiento de las comunidades autónomas preocupa y mucho. El Gobierno sigue manteniendo su confianza en las medidas que ha tomado, aunque a nadie se le oculta que cualquier medida que ayude a crecer y venga de la Unión Europea o cualquier aumento del plazo para cubrir el compromiso de déficit, pues lógicamente sería bienvenido. Vamos a ver qué ocurre en las relaciones Francia-Alemania tras la victoria de Hollande y también con las nuevas elecciones que se anuncian para mediados de junio en Grecia. También mañana jueves hay una importante reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades autónomas deben presentar sus planes de ajuste para cumplir con ese objetivo de medio punto de déficit. Parece, por lo que se ha ido filtrando, incluso lo ha dicho el señor Beteta, que en general cumplen con los planes que han presentado. Mañana se sabrá algo más. Y esto realmente es clave para mandar un mensaje de confianza a los mercados. Vamos a hablar de todo ello, también de esa metedura o esa, salida de pata de banco que ha tenido el Nobel de Economía, que nos ha dicho que en España va a haber un corralito. Bueno, después les contaremos que eso, por ejemplo, al ministro de Guindos le ha parecido una estupidez. Bien, antes vamos con algunos datos realmente poco esperanzadores sobre la marcha de la economía española. Caída muy importante de la facturación en el sector servicios e industrial el mes de marzo y ya son muchísimos meses en caída. La deuda de la banca con el Banco Central Europeo ha aumentado en abril, se han reducido las ventas de electrodomésticos y también las de automóviles. La deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo se ha disparado un 15,7% en abril respecto a marzo. Se trata de un nuevo récord histórico, según datos que ha proporcionado el Banco de España. Las ventas de electrodomésticos caen un 15% en el primer cuatrimestre del año, suman 24 meses a la baja. Entre enero y abril, las ventas han retrocedido en todas las categorías de producto. Los que menos cayeron fueron los lavavajillas y las lavadoras. Las matriculaciones de automóviles han caído un 25,7% en la primera quincena de mayo. Respecto al mismo periodo de 2011, la patronal constata que las ventas siguen en caída libre, ya que ningún canal del mercado escapa a los descensos, en especial el de particulares. Bueno, pues para analizar todos estos asuntos y todos los que vayan saliendo, porque esto es una espiral, me acompañan esta semana Emilio J. González, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, Carmen. Y Fernando Rayón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy, como os decía, y como habéis vivido vosotros y todos ustedes, porque llevamos prácticamente desde las 8 y pico de la mañana en Unai,
la prima de riesgo se nos iba por encima de los 500 puntos, la bolsa abría a las 9 de la mañana otra vez cayendo, ha habido realmente momentos de auténtico pánico, mientras además se estaba celebrando la sesión de control al gobierno, y van a comprobar pues que desde luego las caras de los diputados y también en los pasillos, nos han contado nuestros compañeros, pues las caras eran de mucha preocupación en general, tanto en el gobierno como en la oposición. Esto es que van a ver y escuchar, es lo que ha dado de sí hoy el debate de control al gobierno, en el que Rajoy pues ha vuelto a insistir en la necesidad y de las medidas que estamos tomando, y también en la necesidad de que Europa mueva ficha y, en fin, solucione lo de Grecia, y también, de alguna manera, estaba diciendo que actuara el Banco Central Europeo para que la deuda española pues no se fuera, pues el bono a 10 años, por encima del 6,20. Escuchen. Señor presidente del Gobierno, ¿considera que las medidas que está usted tomando mejoran la situación de la sociedad española? Yo soy muy consciente de la dureza de la situación, de las dificultades por las que están pasando en estos momentos muchos españoles, y creo que es preciso poner en marcha las medidas que estamos adoptando, primero para detener la caída de nuestra economía y después para crecer y para crear empleo. Tenemos la prima de riesgo en máximos históricos, la bolsa se ha ido al 2003, 5,5 millones de parados, los pensionistas van a pagar por sus medicamentos, los estudiantes más por sus carreras universitarias, habrá menos profesores, menos becarios, más alumnos por clase, y hemos tenido que nacionalizar Bankia. Este es el resultado del mes que ha pasado desde que vino usted a esta Cámara. Si entonces le dije que era bueno el diálogo, hoy lo considero imprescindible. Si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos, porque creemos que España lo necesita, con nuestras soluciones, señor Rajoy, pero sobre todo con las que acordemos, que serán las mejores para los ciudadanos españoles. Todas las medidas que estamos tomando son para salir del pozo en el que estamos en este momento. Las medidas no son el objetivo. El objetivo es crecer y crear empleo, y las medidas son el instrumento para conseguir ese objetivo. Hay tres cosas que, en nuestra opinión, es obligado a hacer, y es en lo que estamos trabajando. En primer lugar, reducir el déficit público. Esto es necesario por muchas razones, pero la más importante de todas ellas es que en este momento hay un serio riesgo de que no nos presten, o de que nos presten a precios astronómicos. Es decir, este año el Gobierno de España va a pagar solo de intereses de la deuda 30.000 millones de euros. Tenemos que hacer reformas estructurales para que nuestras empresas puedan competir. Es decir, es necesario que nuestras empresas vendan, porque si venden, producen y, por tanto, crean empleo. Y, por último, es necesario proceder al saneamiento de nuestro sistema financiero. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día, y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Bueno, y después ha venido el debate de las Sorayas. Soraya-PSOE, con ese falso debate entre austeridad y crecimiento, y le ha contestado Sáenz de Santamaría. ¿Piensa el Gobierno apoyar medidas de estímulo al crecimiento en la Unión Europea? Las apoyamos en Europa y las aplicamos en España. Lo defendimos en el Consejo Europeo de marzo y lo seguiremos defendiendo en el Consejo Europeo de abril. No esperaba una respuesta retórica y oportunista, en el sentido de que las medidas de déficit también son medidas de estímulo al crecimiento. Mire, no es así. En Europa se ha instalado un nuevo aire después de los últimos comicios electorales en Francia y en Alemania. De la agenda europea ya no se va a caer la necesidad de medidas necesarias y urgentes que estimulen el crecimiento económico. Ya no lo decimos nosotros, lo dice el informe de primavera de la Comisión Europea, en el que nos dicen que no conseguiremos llegar al objetivo de déficit, no vamos a reducir el paro, le vamos a incrementar. Y lo más terrible, en el 2013 seremos el único país de la Unión Europea que no habrá salido de la recesión, incluyendo en el análisis a Grecia y Portugal. Haga el favor de dar explicaciones, no busque justificaciones para encontrar culpables. Son ustedes expertos, los socialistas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Hoy los responsables de lo que pasa, señora vicepresidenta, están sentados en ese banco. El antónimo de crecimiento no es austeridad. Austeridad es el antónimo de despilfarro. Y el gasto no tiene por qué ser sinónimo de estímulo ni de crecimiento. Año 2009, el año que el Gobierno socialista dijo que iba a estimular más la economía. Es el año del Plan E.
11.000 millones de euros. Con el déficit del Estado se alcanzó el 11,2% de déficit en España. ¿Y qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con el empleo? El Producto Interior Bruto bajó casi 4 puntos y el paro subió 5. Austeridad es el presupuesto para el crecimiento, completada con reformas estructurales, y es lo que está haciendo este Gobierno. Austeridad y reformas estructurales. Y de la perfecta combinación de ambos viene la salida frente a la crisis. Las autonomías tienen que tener las cuentas claras y poner el contador a cero. Y planes de ajuste para que a partir de ahora esa cifra de déficit no vuelva nunca más a repetirse. Bueno, yo creo que lo ha dejado Fernando bastante clara ya hoy, a ver si ya, en fin, cala en la opinión pública, que es que no es o crecimiento o austeridad, sino austeridad y crecimiento. Bueno, pero esto dicho hoy tiene importancia, porque es que mañana es la reunión del Consejo de Política Fiscal y me parece que todo lo que han estado diciendo precisamente desde las filas del Partido Socialista, salvo quizá el Endacari y Patxi López, que estaba en el País Vasco diciendo que iba a llevar al Tribunal Constitucional precisamente las dos reformas, la educación y la sanidad, salvo quizá Patxi López, el resto de las cuentas, tanto las cuentas de Andalucía como las cuentas de Cataluña, yo creo que se van arreglando ya. Yo creo que hoy es interesante lo que ha dicho Soraya porque ha recordado por dónde vienen los agujeros, ¿no? Y lo ha recordado al margen de, pues no sé, de otras cosas y otros comentarios que ha venido haciendo el Partido Socialista, que es verdad, hoy ha estado por primera vez callado y eso es lo que a mí más me ha llamado la atención. No, y sobre todo ha dejado claro que una cosa que a mí me parece muy importante y es el ejemplo de lo que pasó cuando se estimuló el gasto. Es decir, el gasto en sí mismo puede ser bueno o malo. Normalmente, si es para despilfarrarlo y para tirarlo como el plan E, es malo y no conduce nada más que a déficit. O sea, yo creo que hoy ha sido nítido el argumento. Y además es que hay una segunda cuestión. Ese gasto se ha financiado con deuda pública que ha generado unos intereses muy altos que de repente se han convertido también en gasto que hay que afrontar todos los años, ¿no? Luego la estrategia que se eligió del plan E de expansión de gasto público fue equivocada por todas partes, ¿no? En el sentido presupuestario. Lo que tenían que haber hecho era entender primero que con la que se ha ido la burbuja inmobiliaria se acababan todos los ingresos presupuestarios vinculados con la burbuja y a continuación empezar a apretarse el cinturón y ahora no estaríamos con los problemas de presupuesto y de deuda que estamos. Bueno, hoy hemos vuelto... Pero ese debate sí. Está bien traído, yo creo que lo que ha dicho Soraya, porque ese debate se plantea una y otra vez y lo acaba de plantear hoy la otra Soraya. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay que aclarar de una vez por todas a la gente que aquella inversión que se hizo no resolvió en absoluto nada porque no había ningún plan de contención del gasto. Nos hundió más en el pozo. Eso es. Entonces, nos fuimos al 11% de déficit. Sí, lo ha recordado muy bien, 11.2. Entonces, yo creo que eso que hoy es debate en algunos países, bueno, ya ha hecho una referencia a Francia, hemos visto que Hollande ha ido directamente a plantear esto a la canciller Angela Merkel y ha vuelto a ponerse firme. Ya, pero ha vuelto, iba a decir con el rabo entre las piernas, bueno, ha vuelto el pobre pensando que no sabe qué solución va a darle la Grecia. Bueno, es más, hoy mismo se ha presentado el programa electoral del Partido Socialdemócrata Alemán y en referencia precisamente a la propuesta de Hollande de utilizar fondos europeos para grandes programas de infraestructura, lo que ha dicho es que no hay más dinero, que si quieren grandes programas de infraestructuras acabaron las ayudas a la política agrícola común. Bueno, esa es la cuestión, que no es o, sino que son las dos políticas necesarias y a ver de dónde primero hay que estabilizar y después se crece. De todas maneras, yo ahora sí os quería comentar, porque también se ha estado estos días manejando, y hoy con especial dedicación de algunos, cómo la prima de riesgo pues no tenía nada que ver con la situación de crisis actual, que ahora son estos los que tienen que soportar una prima por encima de 500, que esto, bueno, que España ya, vamos, en junio la intervienen, que en España va a haber un corralito, en fin, toda esta serie de argumentos ya bastante manidos que lo único que hacen es perjudicarnos aún más. Te quiero decir que hay gente que podía estar perfectamente calladita, pues sobre todo Zapatero, por ejemplo, que ha dicho que en junio nos intervienen cuando estamos aquí por lo que estamos, ¿no? No se hubieran intervenido, desde luego, si se hubiera cumplido, si no se hubiera hecho nada respecto a la situación que dejó él. Por eso no cabe la menor duda y él todavía debe estar pensando en esos términos. Pero yo creo que también se están en estos momentos malinterpretando algunas cosas. Por ejemplo, la caída de la bolsa en parte está muy vinculada a las políticas que tienen que aplicar ahora los bancos de reducción de dividendo para poder sanear su estructura de capital. Entonces, todos aquellos pequeños inversores o grandes inversores que mantenían las acciones en función de que la rentabilidad por dividendo de los grandes bancos y las grandes empresas españolas era muy interesante, son los que se están marchando, ¿no? Y lo mismo pues ocurre, están creando pues un poco esa sensación también que se traslada también un poco a la deuda pública. Con la deuda pública no hay más que especulación, ¿no? Esta mañana decía el ministro
ministro de Economía británico, que el sistema financiero británico ya estaba preparado para la explosión del euro, que es lo que ellos quieren que ocurra, ¿no? Y lo dicen en un momento en que a ver si consiguen que eso estalle, pero la realidad es que en el fondo esto está más sólido. Lo que ocurre es que, bueno, aquí hay que mandar pues una serie de mensajes bastante claros. Primero, que España está haciendo los deberes. Segundo, que España además cuenta con el pleno respaldo de la Unión Europea. Y tercero, hombre, la verdad es que también en el Ministerio de Economía deberían de poner orden en lo que les está haciendo el Banco de España. Bueno, ahora hablaremos del Banco de España, que hay mucho que hablar, pero yo quiero que escuchen a De Guindos y a Montoro, ministro de Economía y ministro de Hacienda, porque los dos han dejado muy claro por qué España o la prima de riesgo está por las nubes. Evidentemente la situación de la prima de riesgo es inaceptable en estos momentos para los países, la situación en Europa desde el punto de vista de lo que ha sido la ampliación de la prima de riesgo de las últimas semanas. Y yo creo que ahí es un elemento, lógicamente, que nos debe hacer a todos reflexionar sobre, bueno, pues cuál es los futuros pasos que tenemos que ir tomando. Nos debe hacer reflexionar sobre lo que se ha hecho en el caso de Grecia, que claro que creo que el caso de Grecia y la situación de Grecia pues ha tenido implicaciones importantes sobre el resto de la Unión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es clarificar. Yo siempre digo que a veces la percepción de la realidad es peor que la realidad, y estoy convencido de que eso es así. Estamos a gusto construyendo Europa. Por eso tampoco entendemos que desde determinadas instituciones europeas se refieran a España a veces en un tono despectivo. No lo entendemos. No lo entendemos, no. Voy a corregir ese verbo. No lo aceptamos. Como gobierno, no lo aceptamos. Y ya está bien, cuando desde un país se está haciendo lo que hay que hacer para recuperar la credibilidad del país y del euro, señorías, España merece un respeto. Están ensañándose con España, está el Banco Central Europeo, que ha estado 9 semanas y media sin comprar deuda española, en fin, dejándonos un poco de la mano de Dios, y le están pidiendo que haga algo. Yo creo que sí, por una sencilla razón, es decir, han pedido. Ya sé que el argumento es el Banco de España, del que no se fían, pero esa intervención de unos controladores, de unos auditores externos a la banca, no sería aceptada por muchos de los países de Europa, y no tengo la más mínima duda. España lo ha tenido que aceptar porque sabía perfectamente que el Banco de España había incumplido sus obligaciones como organismo regulador. Pero es que además hemos tenido, iba a decir la suerte, la desgracia, de que tenemos trufados distintos organismos de la Unión Europea, de gente afín al anterior gobierno, que ha aprovechado esta crisis, porque es una crisis real la que tenemos, la crisis de la deuda, para ir mandando esos mensajes de intervención en el mes de junio, de que no cumplimos, de que las comunidades autónomas están rebelándose permanentemente contra el gobierno, que ninguna comunidad autónoma va a cumplir, cuando estamos viendo que hasta las más díscolas, entre comillas, están aceptando las condiciones de déficit. Es decir, esos mensajes que hay, y a los que se refería Montoro, son totalmente reales. Yo no creo que haya habido un ensañamiento, no. Lo que ha habido es una filtración interesada a través... Por supuesto que por mala fe. Sí. Es decir, cada vez que decía el señor Almunia algunas cosas, pues me parece que no eran no solo de recibo, eran maliciosas. Bueno, ahora incluso algunos dicen que hasta la señora Salgado podía haber estado malmetiendo contra España para quedar ella como de rositas. Bueno, y el señor Solbes. Y Solbes, pues nada, todos en conjunto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero como siempre, antes de irnos, para volver, por supuesto, les sugiero pues lo que esta semana la Caixa nos dice, que es que tenemos que descubrir las ventajas de su depósito a plazo fijo. Invierta sus ahorros de una forma fácil a un tipo de interés fijo durante el plazo que elija. Pensando para todos los clientes de la Caixa, puede elegir el plazo del depósito de entre 1 a 12 meses. Además, tiene la garantía de que al vencimiento recuperará el 100% de su capital y recibirá el abono de los intereses que ha generado su depósito a plazo fijo. No obstante, tiene que tener en cuenta que su rendimiento está sujeto a retención fiscal y, por tanto, deberá ser incluido en su declaración de la renta. Para más información, ya sabe que puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es.
Bueno, creo que ha quedado bastante claro que hay muchísimos intereses de todo tipo, unos para salvarse, otros para enredar, otros para ganar, en fin, todo tipo de cruces de opiniones que está perjudicando lógicamente a España, aparte, por supuesto, de la situación de Grecia, aparte de que el Banco Central Europeo no intervenía y aparte de que nuestros bancos y nuestras cajas, sus balances no acaban de convencer. Y de ahí pues que los mercados nos hayan estado pues todos estos días vapuleando y hoy de forma bastante seria, hasta como les digo, el Banco Central Europeo a media mañana ha intervenido y las cosas, bueno, pues se han relajado algo. Yo quiero, porque esta semana el gobernador del Banco de España ha estado en la picota, bueno, ya llevaba en la picota mucho tiempo, pero en fin, esta semana ha sido ya que le han venido por todos los lados, con razón. Primero le han venido del Partido Popular. Yo quiero que escuchen al señor Floriano. Y ahora escucharemos al señor de Guindos cómo, bueno, pues está dispuesto a que el Banco Central Europeo e interventores privados, bueno, pues analicen las cuentas de nuestros bancos y cajas, si es que de esa forma ya definitivamente pues se va a quedar tranquilo el mercado, los Rubini, los Krugman y todo el mundo. Vamos a escuchar primero a Floriano. El señor Ordóñez, su situación ha sido sencillamente lamentable, su gestión. Es decir, lamentable. Yo creo que no cabe, podemos enzarfarnos en cómo objetivamos esto, pero ha sido lamentable. Las labores de supervisión que le corresponden al Banco de España pues están puestas en cuestión como consecuencia de una gestión pésima del gobernador del Banco de España, y eso me parece que es una obviedad. Bueno, el señor Floriano, yo lo entiendo, vulgarmente se diría que se la coge con papel de fumar, porque es que me parece muy blando, más que nada porque hay un informe clarísimo y específico con fechas, con formas, con actuaciones, con informes que se metían en los cajones y otros que emergían firmados por otros inspectores, seguramente más bizcochables que los anteriores, en fin, que se va a pedir su comparecencia en el Congreso y algunas cosas que algunos dicen que podrían ser incluso susceptibles, pues en fin, de alguna querella por responsabilidades más graves de lo que puedan ser una actuación de mala gestión, digamos. Es que, Carmen, lo del Banco de España no tiene nombre, porque el Banco de España, antes de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estaba considerado como el mejor supervisor del mundo, ¿no? Después de todo lo que se habían aprendido con la crisis bancaria del 79 y de cómo se había gestionado y supervisado la banca española para que no se viera atrapada en los productos derivados y los activos tóxicos de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, ¿no? Y entonces llega este señor. Y es que no es que haya sido una mala gestión, es que directamente lo que no ha aplicado han sido los criterios mínimos de solvencia a los bancos y cajas de ahorros que los estaban sobrepasando con la concentración de riesgos a créditos, en créditos hipotecarios y en préstamos a los promotores inmobiliarios. Simplemente ha dejado de hacer. Entonces ahí hay delito, ¿no? Pero es que ahora lo que pretende además es tapar el desastre que ha dejado, el desastre del sistema financiero que está dejando a base de fusiones. Claro, una fusión entre agujeros, como es el caso de Bankia, lo único que da lugar es a un agujero mucho más grande y más difícil de gestionar. Y sin embargo, fue el Banco de España el que obligó de entrada a Caja Madrid a fusionarse con Bancaja, que era donde estaba el origen del problema, y él lo sabía, pero ocultó parte de la información. Tampoco olvidemos también que cuando Cajastur tuvo que absorber la Caja de Castilla-La Mancha, también a Cajastur se le ocultó información sobre la verdadera situación de la Caja de Castilla-La Mancha hasta que ya era inevitable, no, hasta que ya no se podía dar marcha atrás en la operación. Entonces, ¿qué está queriendo hacer este hombre? Tapar sus errores a base de forzar fusiones y ya en la última, dar el visto bueno al plan de saneamiento de Bankia cuando Bankia estaba en quiebra para que a él no le estallara y que le estallara al que viniera después, pues francamente eso es de juzgado de guardia. Entonces, esas cosas son susceptibles incluso de ser delito. Sí, yo creo que algo más que una comparecencia pública se ve. El otro día me decía un amigo, hombre, es que si juntas a un cojo y a un manco, ¿cómo te va a salir un tío que tenga todo decente? Pues será una cosa, o sea, otro, pero cojo y manco, ¿no? Claro. Y de todas formas he visto un cambio, porque ya desde este fin de semana, cuando todos los periódicos, incluso aquellos que están situados más a la izquierda en teoría, ya empezaban a zumbarle a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, yo he dicho, bueno, aquí ya hay unanimidad y este hombre tiene los días contados. Pero es que no es que los tiene. Por dignidad los tenía que haber tenido ya. Los tiene ya contados, o sea, no estamos esperando a que se vaya. Pero decía Floriano el tema de la supervisión. No, es regulador, no es supervisar como el que planea por encima, no es regular, es mandar. Y vamos a ver, tú te referías a esas
esos informes de efectivamente ha habido inspectores del Banco de España que ya están empezando a hablar en voz baja, que tienen firmados y ellos con copia informes sobre esas fusiones a las que te referías, Emilio, recomendando las no fusiones y que efectivamente han estado guardados en un cajón como tantas cosas se guardan ahora en los cajones, pero que efectivamente van a pesar sobre el propio MAFO cuando acabe. Y no solo eso, Fernando. O cuando le hagan renunciar. Hay otra cuestión. El Banco de España, con Jaime Caruana a su frente, estaba intentando regular un aterrizaje suave de la burbuja inmobiliaria a base de mayores exigencias de capital a las cajas de ahorros y a las entidades financieras a medida que iban incrementando sus créditos hipotecarios y demás para frenar todo ese aluvión de créditos, ¿no? Entonces todo eso se va viendo en los boletines mensuales del Banco de España. No le hace nadie ni caso. Esto es un iluminado. ¿Cómo va a estallar la burbuja inmobiliaria? Y tal. Pues fue llegar Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿no? Y acabarse toda esa política del Banco de España de poner orden en los bancos y las cajas de ahorros. Les dio barra libre para hacer lo que han hecho entre 2005 y 2007. Bueno, pues ya veremos si de toda esa información que vaya surgiendo, emergiendo y saliendo de los cajones, si es que sale, porque luego ya vamos a ver qué es lo que ocurre. De porque momento, nos hace daño a de nosotros. momento hay información que asegura que existen. Ya lo veremos si existen o no. Y a todo esto, ¿dónde está la responsabilidad de Pedro Solos? Porque en el Banco de España se sienta el director general del Tesoro en Consejo y de el Banco de España Administración dependía del Ministerio. Entonces aquí que empiecen a dar también explicaciones el señor Solbes, la señora Salgado y el que ha dicho que nos intervienen en junio, el amigo ZP. Sí. Bueno, vamos a ver lo que ocurre efectivamente con el señor Fernández Ordóñez. La realidad es que su actuación nos ha llevado a esto que tenía que comentar estos días el ministro de Economía. Han pedido, como saben ustedes, el gobierno español decidió nombrar 2 evaluadores independientes para analizar la cartera de los bancos españoles y nos pidieron que aceleráramos al máximo los trabajos. Y por supuesto el gobierno español está absolutamente abierto a ello. Incluso también el gobierno español ha pedido que el Banco Central Europeo se involucre en este trabajo de análisis de lo que son las carteras de los bancos y creo que la transparencia es vital, es un elemento fundamental a efectos de disipar las dudas que existen sobre el sistema bancario español. Estas cuestiones evidentemente llevan su tiempo. Tenga usted en cuenta que la cartera de préstamos de la banca española es grande, está próxima al 300% del Producto Interior Bruto español, es decir, es una cartera que supera los 3 billones de euros, ¿no? Con lo cual es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Pero vamos, intentaremos que se haga en algo menos de 2 meses. Bueno, pues vamos a tener que abrir en canal por el mal trabajo del gobernador del Banco de España, pues nuestros bancos y nuestras cajas, que no es que me parezca mal, pero en fin, no lo podíamos haber ahorrado, estar en la picota, ahora tener que venga gente de fuera, que venga el Banco Central Europeo, pero bueno, si así se consigue que de una vez por todas alguien se crea lo que ocurre en el sistema financiero, bienvenido sea. Yo lo que digo es que aparte de las inspecciones, de las fusiones, de la mala gestión, aquí hay mucha gente, mucho ahorrador atrapado, porque a ver, Bankia, por ejemplo, la semana pasada, ya lo contamos aquí, pero ¿cómo es posible que la CNMV no suspendiera la cotización del valor nada más mandar rato un comunicado diciendo que se iba? Ese día no lo haces, vale, al siguiente se empieza a salir en toda la prensa que se va a nacionalizar. Oye, pero es que ¿por qué la gente tiene que pasar de 4 euros a 1 euro? Cuando además le has dicho que era una salida a bolsa estupenda, que ibas a ganar dinero, vamos, eso en la bolsa nunca se sabe, pero en fin, que era una cosa apañada, vamos. Y que los han engañado como a chinos. Y con la emisión de las preferentes. Y las preferentes que ahora se retrasan. Bueno, pero es que los reguladores aquí no ha fallado solo el Banco de España. Es decir, eso de remover y poner a gente afín en todos los sitios, pero vamos, hablando de energía nuclear, la Junta, es decir, en todos los sitios han fallado. Lo que pasa es que yo creo que ha estado aquí bastante fino Luis de Guindos, porque cuando ha dicho, dice, y también invitamos al Banco Central Europeo a que se persone en esas inspecciones. Claro, para acabar ya de una vez es que el Banco Central Europeo ha estado presente en todos los informes y los ha firmado que se han hecho a la banca española. Se han hecho test de estrés, ya sabemos cómo han ido en Europa, y bueno, en España ha habido unos bancos que han tenido que han sido objeto de una recomendación por parte del Banco Central Europeo. Es decir, que no vengan ahora escurriendo el bute diciendo ahora que los hagan organismos independientes. No, que los hagan ellos y además que los haga usted, que en su momento dijo que la banca española no estaba tan mal. O sea, que cuidado, y yo creo que aquí están presionándonos, pero tampoco aquí hay que sacar un poco de pecho. Que no somos tontos, no, hay demostrado que tontos no somos. Claro, que usted quiere no, venga y véalo y se acaba este tema. Lo que pasa es que también la presión del Banco Central Europeo se producía en otro sentido, en el sentido de decir,
el Banco Central está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias dentro de sus capacidades de actuación para respaldar a España, como se ha visto hoy mismo, interviniendo en los mercados de deuda para tranquilizar a todos los especuladores como el señor Rubini, que están apostando a derrumbar el euro y a que España salga del euro, sea intervenida, porque todas sus apuestas de su fondo de inversión están ahí. O sea, que ese señor lo que quiere es que España salga del euro para ganar dinero. Para ganar dinero, exactamente. O sea, que fíjense aquí el Rubini. Aprovecha su prestigio Listo. por haber vaticinado la crisis para realizar esas apuestas, y su fondo de inversión está cargado de este tipo de apuestas, y si no le salen va a perder un montón de dinero. Entonces, o sea, personajes de estos. Pero vamos, para mí lo de fundamental es decir, el Banco Central Europeo está actuando en ese sentido bien, ¿no? Lo que pasa es que también el Banco Central Europeo lo que dice es que ellos no pueden estar permanentemente respaldando a España y que España tenga paralizada, como ha tenido paralizada hasta ahora, la reforma del sistema financiero, ¿no? Porque es verdad que se aprobó un decreto a mediados de febrero. Abril. El decreto de febrero, que entró en vigor a mediados de abril, sobre las nuevas provisiones que tenían que abordar los bancos, se había quedado corto. Entonces, hombre, lo que no se puede hacer tampoco es quedarse corto. O sea, si hay que agarrar el toro por los cuernos, agarrémosle por los cuernos y no nos andemos que sí, que sí. Claro, no. pero si te está engañando el que tiene que supervisar, vigilar y regular, y eres tan tonto que lo dejas ahí para que te siga engañando y te siga engañando hasta el día que se vaya, pues por eso el gobierno tiene que hacer más reformas y tiene que cambiar todos esos organismos reguladores de arriba abajo. Que sean independientes realmente. Bueno, ese es uno de nuestros problemas, el sistema financiero. El otro problema, y ni más grave ni menos grave, sino a la par casi, es en las comunidades autónomas. Mañana, como os decía y les digo, hay una importante reunión del Consejo General del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se supone que las comunidades autónomas tienen que llevar sus planes en los que queda patente que se cumple ese medio punto de déficit sobre el Producto Interior Bruto, los ajustes que van a hacer, cómo los van a hacer y si cuadran, vamos. En principio, Beteta, que es el responsable de manejar todo eso del Ministerio de Hacienda, pues dice que, bueno, en principio de lo que ha visto no le chirría mucho nada. Pero bueno, la realidad es que las comunidades autónomas, pues bueno, se han puesto a recortar. Puedes estar o no de acuerdo con cómo lo hacen por dentro, pero bueno, les han dejado mano ancha para recortar de donde quieren. Y bueno, pues Andalucía prefiere recortar el sueldo de los funcionarios otra vez en vez de cerrar embajadas y todos estos tinglados. Pues bueno, allá los catalanes, que son los que luego les tendrán que votar a los de CiU, ¿no? El caso es que cumplan, porque esta es otro de los agujeros negros de la economía española y otra de los elementos fundamentales de la desconfianza que España ejerce en los mercados. Vosotros, la reunión de mañana, ¿cómo la veis? ¿Creéis que realmente, si hay alguna que presenta deficiencias, el gobierno se va a atrever a intervenirla? Es decir, llegar allí y hacerte las cuentas, los deberes, vamos, como si yo se lo hago a mi hijo porque ya estoy harta de que no me los haga. Yo estoy convencido de que sí, y creo que además va a ser una lección, y no van a ser una o dos, yo creo que pueden ser más. Lo que pasa es que la gente cree que la intervención es... pues no sé, es algo pues terrible, ¿no? Es simplemente decir, mire, las cuentas que usted que me ha presentado aquí no son correctas, como lo ha dicho ya, y ha señalado a Andalucía, ha señalado a la Comunidad Valenciana, a la región de Murcia, a Cataluña, a Asturias, es decir, no estamos hablando de ninguna hipótesis. Entonces, cuando vean las cuentas, pues Beteta, que es un buen contable y sobre todo el equipo que él tiene, lo que tendrá que hacer es intervenir, y yo creo que no pasará nada, sino todo lo contrario, porque es imposible creer que después de lo que hemos visto en España con las comunidades autónomas, de la noche a la mañana decidan ponerse las pilas y empezar a controlar. No va a ocurrir. Podemos ver buena intención, cada uno ha tomado sus decisiones, pero a la hora de la verdad, la sanidad en Cataluña va a seguir con los mismos problemas porque no se han resuelto, que ese es el problema de fondo. Pero la amenaza es real, porque Montoro ha dicho claramente que no hay ni grandes ni pequeñas, ni suyas ni de los otros. Yo creo que la amenaza en estos momentos es completamente real, porque al final entre los Krugman, los Rubinis, los Almunias y demás han puesto al gobierno entre la espada y la pared, y en estos momentos el gobierno ya no tiene más remedio que decir, si las cosas no salen como el gobierno dice, el gobierno mano dura interviene. Pero sí es cierto que está siendo timorato en tomar las decisiones que tiene que tomar con relación a la crisis, pero también es verdad que cuando las toma
toma de verdad, como estamos viendo, pues por ejemplo con la reforma laboral, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, o sea, lo van a hacer, porque además precisamente a ver a quién se le ocurre rebelarse con los problemas que tenemos en estos momentos de prima de riesgo, con Zapatero diciendo que nos intervienen en junio. A nadie. O sea, no, y además que en Europa, y además, oye, que en Europa se han aprendido ya lo que es eso de las comunidades autónomas. Bueno, pues antes podía ser una especie de que no entendía nadie. Oye, pero ahí que tenéis, ¿qué es eso? Olli Rehn le llama, el comisario de Economía, les llama, no les llama comunidades autónomas, le llama regiones, ¿no? Que es algo que pues a él le resulta más cercano, ¿no? Sí. Pero lo ha señalado directamente, entonces él dice, bueno, vamos a ver si esto se soluciona y si efectivamente ellas cumplen con el déficit que el gobierno les ha puesto. Ustedes tienen ahí un problema. Claro, si no cumplen, ya no es que España quiera o no quiera, es que la Unión Europea ha dicho, ahí tienen un problema y si no lo solucionan, nosotros no vamos a estar poniendo todos los días dinero para resolver sus problemas de deuda. Y como está señalado el problema y diagnosticado, o intervienen o no se intervienen. Sí, yo creo que esa es... Sí, no, es que no hay otra cosa. O cumples o no, cumples. Es más, o sea... incluso que eso pues no se suele hablar mucho porque ya es más bien una cosa bastante técnica, incluso con la Directiva Europea sobre presupuestos nacionales, la Comisión Europea se atribuye competencias en caso de que el Estado deje a las autonomías o regiones, como dice el señor Olin, campar tranquilamente por sus respetos y no hacer nada. Incluso la propia Unión Europea puede intervenir a través de la Directiva sobre presupuestos nacionales, ¿eh? O sea, cuidado. Creo que las autonomías no están en estos momentos para hacer el tonto. ¿Les guste o no les guste? Entonces lo siento por los andaluces, socialistas andaluces, que pensaban seguir robando a manos llenas y hacer oposición al PP desde Andalucía, porque la cosa no les va a salir, y ¿no? los comunistas que iban a manifestarse en contra de las medidas del gobierno, pues y ahora resulta que acaban de firmar el decreto que rebaja del sueldo a los funcionarios. Por favor, que era y le dice, ¿cómo? y usted, señor Valderas, se va y él dice, y Artur Mas, que poquito, que vamos, le ha faltado tiempo para anunciar un nuevo recorte de 1.500 millones de euros en las cuentas de Cataluña, después de estar todo el día, que si las inversiones, que si pero a no ver sé si qué, es suficiente, Emilio, a ver si es suficiente eso. Bueno, ahí pues, se están regateando, pero de momento se nos acaba el tiempo, bajando. compañeros. Gracias, Emilio, y gracias, Fernando. Y gracias a ustedes, esperamos haberles clarificado todo lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que vendrá y lo que ha venido. Y eso sí, yo creo que tengan muy claro y no se fíen de todo lo que oyen, porque ya ven que detrás a lo mejor de algunas de las cosas que se están diciendo sobre España hay muchos intereses, mucho dinerito en juego, personas a las que no les importa que un país caiga, que un país se hunda si su fondo de inversión se pone gordito. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por su confianza siempre y les espero aquí el próximo miércoles en Economía para Todos, en Libertad Digital Televisión.